ingresan los demás. Bueno, pues estábamos viendo el método de Newton. Vamos a recordar así básicamente en qué consiste. Dijimos que el método de Newton se implementa en 2 pasos. Tenemos el problema de, por supuesto, ¿no? De optimizar una función escalar de varias variables. Entonces, bueno, hay que evaluar en cada paso el gradiente y la hessiana. Y luego, pues, resolver el sistema que me va a dar la dirección en la que nos vamos a mover en la iteración. Y finalmente actualizar. Entonces, bueno, pues es un algoritmo muy sencillo, ¿verdad? Aunque algo costoso por la evaluación de la hessiana y la solución del sistema para calcular la dirección de búsqueda. Vimos también que este método se puede modificar y se obtiene lo que se llama el método de Newton modificado o algoritmo de Newton modificado, en donde se hace esencialmente lo mismo que en el método de Newton para calcular la dirección de K, pero se introduce búsqueda de línea para calcular el tamaño del paso alfa K, ¿verdad? Este método de Newton modificado tiene la propiedad adicional sobre el método de Newton de que mantiene, si la hessiana es adecuada, mantiene la propiedad de descenso, ¿verdad? Que Newton en general no mantiene per se, ¿verdad? Esa es la única diferencia entre el método de Newton modificado y el método de Newton. Y bueno, mostramos en un ejemplo, la función de Rosenbrook, mostramos que efectivamente el método de Newton, por ejemplo, en este caso, de la función de Rosenbrook, en la primera iteración, al realizar la segunda, no desciende, sino que asciende, ¿verdad? El valor de la función. Y lo mismo ocurre en la 1, 2, en la tercera iteración, al ir sobre la cuarta, igual asciende de nuevo, ¿verdad? Entonces el método de Newton no mantiene propiedades de descenso todo el tiempo, a menos de que la matriz hessiana siempre sea definida positiva, pero no siempre va a ocurrir así. Mientras que el método de Newton modificado sí mantiene la propiedad de descenso, ¿verdad? Esto porque pues estamos haciendo búsqueda de línea y al hacer búsqueda de línea en este paso para el método de Newton modificado, pues lo que estamos haciendo es calcular un mínimo en la dirección en la que nos estamos moviendo. Entonces, bueno, pues eso garantiza en cierta forma descenso mientras la hessiana no sea singular, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ahí nos quedamos la vez anterior. Aquí muestro un resumen del método Newton, en donde ya vimos que si la matriz hessiana es definida positiva, entonces el método de Newton converge cuadráticamente, siempre y cuando el punto inicial sea suficientemente cercano al mínimo. En la mayoría de los casos, problemas en los que sobre todo no tenemos idea de dónde está ubicado un mínimo local o un mínimo global, entonces, bueno, pues uno debe comenzar con un valor x0 arbitrario y en ese caso, pues no conviene utilizar el método de Newton desde el comienzo, pero se puede comenzar a hacer iteraciones con descenso máximo o con Newton modificado. Y eventualmente, una vez que ya nos acercamos un poquito más a una región en donde probablemente hay un mínimo local o un mínimo global, entonces podemos cambiar al método de Newton para acelerar la convergencia. Como ya vimos,
La mayor desventaja de estos métodos de Newton son que debemos encontrar un punto inicial suficientemente cercano al mínimo local. Y la otra, pues, es computacional, en el sentido de que el método, cada iteración del método de Newton es cara. Hay que calcular la matriz hessiana y luego resolver el sistema para calcular la dirección de búsqueda. Entonces, bueno, afortunadamente en la época actual existen otros métodos que son variantes del método de Newton en los que no hay necesidad de calcular la hessiana, pero que funcionan mucho más rápido, mucho mejor y son mucho más efectivos que el método de descenso máximo. Ese tipo de métodos, uno de ellos es el método de gradiente conjugado, que vamos a ver en el siguiente capítulo, y los métodos que se denominan métodos quasi-Newton, que vamos a ver hasta el capítulo 5. Entonces, bueno, hay variantes en las que no es necesario calcular la matriz hessiana y a costa de una pérdida no muy significativa de convergencia, de rapidez de convergencia, uno puede implementar métodos mucho más rápidos y mucho mejores que el método de descenso máximo, que tampoco son complicados. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. No sé si hay alguna pregunta respecto al método de Newton, Newton modificado en general. Ustedes díganme. ¿Alguna duda que les haya quedado por ahí o así no continuamos? Yo sí tengo una pregunta. A ver, dime, Rodrigo. Bueno, hemos estado hablando de que en el método de Newton Ajá. tenemos una pérdida significativa al momento de ingresar el X inicial. Se habla de una cercanía a la solución, pero en la práctica, ¿qué tan significativa es en diferencia con el método de descenso máximo? ¿A qué pérdida te refieres? Hemos hablado mucho sobre por ejemplo, en esta página en donde está ahorita, Sí, de que el X0, el inicial, debe de sí, ser suficientemente cercano al X estrella. sí. Pero, a diferencia, por ejemplo, del método de descenso máximo, no hacíamos énfasis en eso. Ajá. Sí, bueno, Entonces, la razón es fundamentalmente que en el método de Newton, así pelón, si no haces búsqueda de línea, es decir, si no calculas la longitud del paso y la pones alfa k igual a 1, entonces no se garantiza el descenso a menos de que la hessiana sea definida positiva. ujú, A diferencia del método de descenso máximo, en donde no, independientemente de cómo sea la hessiana, uno hace búsqueda de línea, ¿verdad? Tú dices, ok, me muevo en la dirección contraria al gradiente en el punto donde estoy, xk, y voy a minimizar a lo largo de esa línea. Entonces te va a dar generalmente otro punto en donde el valor de la función objetivo es menor que en xk, porque estás minimizando a lo largo de esa dirección. En el peor de los casos, te puede ocurrir que el valor de la función objetivo en xk más 1 sea igual al valor de xk, pero no mayor, ujú. porque estás minimizando sobre una línea, ¿verdad? Mientras que en el caso de Newton, sin hacer búsqueda de línea, pues no, o sea, tú estás calculando siempre simplemente un valor xk más 1, en donde no se garantiza que estás descendiendo, porque no estás haciendo búsqueda de línea. Con Newton modificado, al meter la búsqueda de línea y buscar el alfa k, entonces, pues lo peor que te puede ocurrir en el caso de Newton modificado es que no desciendas, pero tampoco vas a ascender, ¿no? Porque estás calculando este valor, alfa k. Entonces sería inverosímil que si yo estoy en xk más 1
y me muevo en la dirección de K. Me muevo sobre ese rayo, o sea, me estoy moviendo realmente sobre este rayo y estoy minimizando la función a lo largo de ese rayo. Pues sería inverosímil que el valor de la función en xk más 1 pues fuese mayor que en xk. Lo peor que puede pasar es que sea igual, ¿no? Es decir, que no desciendas, pero no asciendes. Entonces, bueno, pues por esa razón es que cuando se hace búsqueda de línea, pues no se hace tanto énfasis en la cercanía de x0 al mínimo. No sé si eso responde tu pregunta, Rodrigo. Sí, bueno, es que por ejemplo, yo tuve problemas para encontrar algún punto inicial para el programa que nos dejó de método de descenso máximo en la Sí. función de Rosenberg. Ajá. Eh, no pude encontrar un punto inicial para aproximar el punto mínimo que no era global. Ah, te refieres al Rosenbrook en dimensión más alta, ¿verdad? Ajá, de dimensión 4 De o en dimensión 4. adelante. Sí, en ese caso, pues sí tenían que hacer bueno, lo que pasa es que en ese caso, si uno no escoge, bueno, o sea, en general va a estar difícil porque si tú tienes una función que tiene varios mínimos locales o un mínimo local y otro global, entonces, bueno, pues va a estar difícil porque va a depender de la región en donde comiences. Como no estás haciendo ninguna petición, de cualquier forma, en el punto donde tú inicies va a haber una hessiana y esa hessiana puede ser definida positiva, negativa o indefinida. Entonces, bueno, pues te va a llevar al punto crítico correspondiente, el método tal cual. Entonces, en esos casos, pues no hay fórmulas mágicas, o sea, no hay un método general que te diga, esto va a ocurrir, porque tienes más de un mínimo. Eso es lo que pasa en ese problema. Entonces, bueno, pues sí tenían que hacer experimentos y bueno, parece ser que había que escoger el mínimo cerca de, déjenme dejar de compartir esto. A alguien sí le salió. A ver, ¿alguno de ustedes de los que está ahorita sí encontró ese otro mínimo? Un punto inicial. Intentaron y sí lo encontraron. Sí, creo que yo tomé el punto inicial menos 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Sí, entonces, es Yasmín, ¿verdad? Sí, Ujú. Entonces, bueno, en ese caso, Rodrigo, pues yo creo que lo que se puede hacer es que Yasmín nos comparta, ¿no? A ver cómo le hizo. sí, dejé buscar mi archivo. Pero te adelanto, Rodrigo, no hay fórmulas mágicas para encontrar puntos iniciales que te digan, ah, mira, esto va a converger a tal lugar. Entonces, bueno, pues una forma de hacerlo es que si tú conoces la función, ¿verdad? Claro, ¿no? En muchas dimensiones no se puede graficar, pero puedes explorar diferentes subdominios, digamos, del problema y tratar de encontrar regiones en donde hay descenso. No sé si me explique. Sí, Por ejemplo, si tienes una región rectangular, pues la puedes dividir en 4, ¿no? ujú. Y si no en 8. Y entonces en cada región, pues podrías intentarlo. Sí, es que, bueno, yo me preguntaba si había como alguna diferencia notoria en en escoger algún punto inicial entre el método de descenso máximo y el Ajá. método de Newton. Eh, Pero entonces creo que no hay una diferencia, ah, digamos, significativa para elegir el punto inicial. Pues no.
es más crítico en Newton, pero no hay una regla general. Digo, de hecho, en optimización en general no existen reglas generales. Entonces, bueno, pues lo que puede hacer uno es lo que ya te dije, y de hecho es lo que hace gente que hace, por ejemplo, optimización, pues vamos a llamarle estocástica, o métodos de este tipo, métodos genéticos, en donde tú comienzas escogiendo puntos distribuidos sobre la región en donde te interesa encontrar un mínimo local y evaluar la función. No sé, agarrar 10, 15, 20 puntos, evaluar la función y ver dónde es menor. Y explorar regiones locales. Pero bueno, eso claro que necesita más trabajo y necesita subdividir el problema. Esa es una estrategia, ¿no? A ver, creo que ya está, Yasmín ya está lista, ¿no? Sí, comparto mi pantalla. Ok. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Para la parte multidimensional. Sí. Aquí está. El valor inicial que tomé fue este. Ajá. Y como había comentado, al realizar 6.090 iteraciones, me aproximé a este mínimo. Sí. Bueno, igual había hecho la prueba con otro punto inicial que empezaba en menos 0.75. Igual los demás positivos, pero se iba muy rápido al mínimo global, que era el 1. Sí. Y ahí empecé a hacer pruebas y noté que con este punto inicial me aproximaba al otro mínimo. Sí. Pero no hiciste nada especial, simplemente estuviste haciendo intento-error. Sí, solamente hice intento. Sí. Sí, bueno, una estrategia un poco mejor era dividir el intervalo donde se encuentran esos números que yo les di y hacer pruebas de evaluaciones de función para clasificarlos. Las regiones. Otra forma podría ser, por ejemplo, como esta está en dimensión 4, graficar la función en 2 coordenadas. Por ejemplo, X1 y X2, y luego X3 y X4. Y eso sí se puede graficar, les van a dar superficies. Y eso pues les va a dar una idea, por lo menos, de cómo es el comportamiento de la función en una proyección, digamos, a 2 dimensiones de la función definida en 4 dimensiones. Esa es otra forma. Entonces se grafica la función respecto a 2 variables y se ve el comportamiento. Esa es otra forma. No sé si alguien intentó algo así, pero digo, qué bueno que ocurre en ese tipo de fenómenos, porque pues es como uno se pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera? Pero bueno, encontré que parece ser que 2 o 3 personas solamente no encontraron la forma de llegar a este mínimo que se muestra ahí. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, pues yo creo que pueden intentar volver a hacerlo, ¿no? Y intentar lo que les estoy mencionando. Dividir la región y ver dónde pueden comenzar. O hacer secciones de gráficas de la función y analizar. Ok, gracias, Yasmín, perdón. Sí, de nada. Bueno, entonces, no hay... los aplica uno a problemas concretos, un problema que uno quiere resolver. Entonces, bueno, normalmente cuando uno va a resolver un problema, pues sabe qué problema es y qué propiedades tiene. Y muy probablemente uno va a saber
por dónde andan los puntos mínimos, ¿no? Y bueno, el conocimiento del problema en concreto que uno va a resolver, pues te va a dar información sobre precisamente por dónde andan los puntos críticos o los mínimos, aunque no sepas exactamente. Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace en la práctica, ya en los problemas reales, ¿verdad? Y si no, pues como les digo, se hace un análisis parcial del problema con proyecciones para tratar de entender un poquito mejor el comportamiento de la función. Bueno, miren, pues vamos a continuar. Nos queda 1 hora. Vamos a ver qué podemos hacer en esta hora. Entonces, pues, Rodrigo, no hay fórmulas mágicas, ¿ok? No hay una estrategia general que te diga esto se debe de hacer para el punto inicial, con los métodos iterativos. Entonces, bueno, pues va a depender del problema. Va a ser más fácil o más difícil encontrar un punto inicial adecuado, dependiendo del problema. Sí, sí, está bien. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a ver problemas de mínimos cuadrados. Los problemas de mínimos cuadrados aparecen frecuentemente en aplicaciones y como les mencioné, decidí poner aquí o hablarles acerca de mínimos cuadrados lineales y no lineales para que sea completo la presentación. Y entonces, bueno, por esa misma razón, funciones residuales están asociadas a a ver, se me fue la pantalla. Déjenme recuperarla. Están asociadas generalmente a discrepancias entre datos que uno tiene de un experimento o de un problema y un modelo al cual quiere uno ajustar precisamente esos datos. Entonces, bueno, la forma general es la que se muestra en azul. Y como este número de funciones es m, entonces, bueno, uno puede definir una función vectorial en donde esa función va a estar evaluada en puntos X, en Rn, y pues el número de valores que vamos a obtener es m en la sumatoria, ¿verdad? Entonces, bueno, si usamos esta notación vectorial, R negrita de X, la sumatoria se puede presentar como el producto escalar de esa función vectorial consigo misma o como la norma de esa función vectorial al cuadrado. Y entonces, bueno, en este caso vamos a considerar las incógnitas por medio del vector X. En general, en un problema de mínimos cuadrados, a esas incógnitas se les llama parámetros, porque son valores fijos asociados a un modelo que son desconocidos, pero son fijos. Entonces, por eso se les llama parámetros. Entonces, esa es la forma general. Después vamos a ver bueno, aquí ya se muestra un ejemplo concreto. Un caso particular de un problema de mínimos cuadrados es ajustar una función a un conjunto de m datos. Suponiendo que tenemos m datos, T1, Y1, Tm, Ym, queremos ajustar una función y que depende de la variable independiente t y los parámetros.
Pues en realidad la función es y de t, ¿verdad? Y los datos desconocidos son parámetros que están ligados al modelo que uno quiere utilizar para representar estos datos. Entonces, bueno, pues la forma común es, en este caso, minimizar los residuales. La diferencia o la discrepancia entre los valores que nos dan, y los valores que nos proporciona el modelo en cada punto TI. Y bueno, la X de nuevo aquí pues es la incógnita. Son parámetros que vamos a calcular. Eso va a depender, estos valores X pues van a depender de cómo sea la función que queremos ajustar, ¿verdad? A esos datos. Y bueno, en estadística, mucha gente utiliza precisamente valores sigma i que indican errores o que tienen información implícita sobre pues posibles incertidumbres, digamos, en los datos, ¿no? Si están pensando, por ejemplo, en una gaussiana, pues uno puede pensar en varianzas, ¿no? Es qué tanto discrepa el dato experimental que tenemos de un valor real, de acuerdo a un modelo. Entonces, bueno, pues estos valores también se pueden coleccionar dentro de lo que se llama la matriz de covarianza. Suponiendo que los datos sean independientes o las variables aleatorias asociadas a los datos sean independientes, entonces en general la matriz de covarianza pues va a ser una matriz diagonal. No hay interrelación entre los datos. Cuando no son independientes esas variables aleatorias, pues esta matriz de covarianza deja de ser diagonal y va a ser una matriz más general. Lo importante es que esa matriz es simétrica y es definida positiva, o debe de ser definida positiva. Se puede trabajar también con la matriz inversa. Esa matriz se le llama la matriz de precisión. Entonces, bueno, este es un modelo, simplemente es un modelo general, digamos, que no solamente sirve en estadística, sino sirve en muchos otros problemas, ¿no? Aquí le estoy poniendo K, la chi-square, porque, pues, por lo que se menciona aquí, ¿no? Esa medida de bondad de ajuste se denomina criterio de prueba chi-square debido a que la suma de variables normales o de variables distribuidas en forma normal se distribuye como chi-square, ¿no? O k cuadrado, o chi a cuadrado, no sé cómo pronunciarlo, es chi, ¿no? Chi cuadrado. En fin, nosotros lo vamos a ver en forma general, ¿verdad? No lo vamos a ver desde el punto de vista de la estadística. Esto de la función de máxima verosimilitud, por ejemplo, pues es un problema de mínimos cuadrados, ¿no? En estadística. Pero bueno, claro, es un problema concreto, particular. En general, estas funciones que nosotros tenemos aquí, que vamos a ajustar a los datos que nos están dando, pueden ser funciones que están construidas en donde estos parámetros que vamos a calcular vienen dados en forma lineal o en forma no lineal. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos al caso lineal para aterrizar todo esto. Supongan que tenemos M datos que se muestran ahí, T1, Y1 hasta TM, YM. Y entonces queremos modelar esta función. Queremos decir, ok, esta función que vamos a ajustar a este conjunto de datos, la vamos a ver como una combinación lineal de funciones base, que les llamamos phi1, phi-n. Esas funciones base pueden ser funciones polinomiales, funciones exponenciales, funciones racionales. O sea, hay una gran cantidad de funciones que se utilizan en teoría de aproximación que me permiten generar curvas que se van a ajustar a un conjunto de datos. La característica, pues, es que estas funciones pueden estar combinadas en forma lineal, como se muestra aquí, o en forma no lineal.
Entonces, dependiendo de cómo estén combinadas, pues se le llama un problema de ajuste de mínimos cuadrados lineales o mínimos cuadrados no lineales. Entonces, en este caso, pues es lineal, claramente, ¿no? Porque es una combinación lineal de funciones base. Y un aspecto importante es que generalmente el número de datos es mayor que el número de funciones base que se van a utilizar. Entonces, bueno, si evaluamos esta combinación de funciones base en los puntos T1, T2 hasta Tm, pues vamos a obtener m valores. Esos m valores pues son los que se muestran aquí como renglones en este vector. En T1, en T2 hasta Tm. Tengo m valores o m combinaciones. Bueno, a eso le voy a llamar el vector yx, porque ya no depende, una vez que evaluamos esta expresión, le evaluamos en t, ya no depende de t. Entonces me queda un vector. ¿Ok? Bueno, pues este vector se puede descomponer como el producto de una matriz por el vector de parámetros, que son los que son desconocidos. Estos parámetros C1 hasta Cn son los que se van a calcular y son los que me van a decir cómo es el modelo. Se supone que las funciones base se escogen de antemano, ¿verdad? Uno de antemano dice, ok, yo voy a ajustar estos datos con funciones exponenciales y uno da el tipo de funciones exponenciales. Y entonces el problema consiste en calcular las constantes, que son los parámetros precisamente. Entonces ese va a ser el vector X de parámetros en nuestro caso. En muchos problemas, si no se toma en cuenta la incertidumbre en los datos, pues se considera sigma i como 1, esta que se mostró anteriormente, ¿verdad? Entonces sigma i, pues se pone a 1, en caso que uno no tenga información sobre errores o incertidumbre en los datos. Entonces, bueno, pues el problema es minimizar, o sea, para encontrar cuáles son los mejores valores o los mejores parámetros C1, Cn, pues el problema entonces consiste en minimizar los residuales entre los datos que me dan, yi, y el modelo que estoy utilizando. Entonces, bueno, pues estas son precisamente las funciones RI que tenemos en el modelo general. Son estas RI. Y bueno, pues al poner la expresión que estamos usando en el caso lineal, pues me va a dar esta diferencia. Y se puede también plantear, pues, como ya dijimos, en forma vectorial, ¿verdad? Como la norma de la diferencia entre este vector y el vector de parámetros y. Perdón, el vector de datos, ¿no? En este caso y. Bueno, pues resulta que esta yx, como dijimos, se puede expresar siempre, en el caso lineal, como el producto de una matriz por el vector de parámetros. Esta matriz es la matriz formada precisamente con las funciones base evaluadas en cada uno de los valores de t. A esa matriz se le llama la matriz de diseño. Y entonces el problema en mínimos cuadrados lineales siempre se puede expresar en la forma que se muestra aquí en azul. Entonces lo que hay que minimizar pues es precisamente esta diferencia, ¿verdad? Que tenemos aquí. Y bueno, pues la función vectorial, pues claramente es precisamente lo que se llama el residual, ¿no? Residual vectorial, digamos, y menos ax. Bueno, hasta ahí espero que todo esté bien. Entonces, bueno, pues el problema va a consistir en minimizar esta función, que equivale a minimizar un medio de y menos ax cuadrada. Entonces, a ver, ustedes díganme, me imagino que han resuelto problemas de mínimos cuadrados. ¿Cómo los han resuelto? Si alguno de ustedes ha resuelto alguna vez un problema de este tipo.
¿Han resuelto o no han resuelto problemas de este tipo? Bueno, a ver, díganme, ¿cómo es esta función? Recuerden, aquí la incógnita es X. ¿Cómo es esta función? ¿Cómo la clasifican? Esa función que se va a minimizar, f de X. ¿Ya hemos visto funciones de ese tipo en el curso? Pues es lineal, profe, doctor. Bueno, la función esta que tenemos aquí, pues se puede expresar como función lineal, ¿verdad? Porque es el producto de la matriz por un vector. Obviamente esa es una función lineal. Pero la función que vamos a minimizar ya no es lineal porque tenemos la norma de la discrepancia al cuadrado. Eso ya, al tomarle norma y elevarlo al cuadrado, pierde el carácter de lineal, ¿no? Entonces, déjenme aclarar un poquito más eso. Voy a compartir una pizarra. Entonces, tenemos que la función es f de x igual a, yo no sé por qué lo puso verde. Déjenme cambiar aquí a negro. Un medio de la norma de y menos ax al cuadrado. En donde, bueno, estos son vectores, ¿no? Esto es lo mismo que un medio de y menos ax transpuesto, o sea, el producto escalar del vector por sí mismo. Vamos a suponer que estamos con la norma euclidiana. Entonces tendríamos esa expresión. Estos productos cruzados, ¿verdad? AX transpuesto por Y. Y como son dos, Y por menos AX y menos AX por Y, pues no tenemos un medio en ese caso, más un medio de AX transpuesta por AX. Entonces, bueno, si desarrolla uno, pues esto me da la primera expresión que da igual. La segunda, pues la podemos poner como X transpuesta a transpuesta Y, si transponemos, más un medio de X transpuesta a transpuesta A por X. Bueno, esto es lo que le estaba preguntando. ¿Esta qué tipo de función es? ¿Cómo la identifican? ¿Es lineal? No, porque ya tiene, tan solo hay el Y por Y. Es Pues sí. Bueno, recuerda, esto es constante. Aquí lo que es la variable es la X, ¿no? Entonces, más bien hay que fijarse en los términos con X, es decir, en el segundo y tercer término. Entonces, bueno, claramente eso no es una función lineal. ¿De qué tipo es la función?
Es una función cuadrática. Exactamente. Yo puedo llamarle a esta función, a esta matriz transpuesta por ella misma, le puedo dar otro nombre, le puedo llamar Q, ¿verdad? Y a esta expresión A transpuesta por Y, recuerden, Y es un dato, A también es conocida, porque conocemos las funciones base y sus valores. Entonces, la matriz A siempre es conocida. Este es un vector B, ¿verdad? Y entonces tendríamos, pues, en este caso tendríamos toda esta expresión. Sería un medio de X transpuesta QX. Y aquí tendríamos menos X transpuesta por B. ¿Ok? Entonces, esta es una función cuadrática. Bueno, en el caso de mínimos cuadrados lineales, siempre vamos a encontrar que la función a minimizar es una función cuadrática. ¿Ok? O sea, esto es general. El problema que vamos a resolver entonces es el de encontrar el mínimo de una función cuadrática sobre X. Y bueno, pues sabemos que podemos aplicar descenso máximo. O podemos aplicar Newton. ¿Qué método aplicarían ustedes? Bueno, pues podemos aplicar cualquiera, ¿no? Pero pues aquí hay que ver qué nos conviene. Si aplicáramos el método de Newton, ¿cuántas iteraciones hace? Solo una. Solo una iteración. ¿En qué consiste esa iteración? Bueno, obviamente el gradiente en este caso de F es Qx menos B, ¿no? Que en realidad pues es A transpuesta por A por X menos A transpuesta por Y. Entonces, bueno, pues el problema entonces consiste en resolver por condiciones necesarias de primer orden. El problema, aquí me equivoqué. A transpuesta por A por X igual a A transpuesta por Y. Este es conocido. Eso se le llaman las ecuaciones normales. Y bueno, pues esto es lo que generalmente hacen la mayoría de las personas que yo he conocido y que se dedican a la estadística y que tienen que hacer ajustes, utilizan esta forma. O sea, resuelven el sistema de ecuaciones normales y eso les da un mínimo para el problema de ajuste. ¿Verdad? No he visto yo que hagan descenso máximo. Y hay una buena razón para darle la vuelta a descenso máximo en este caso. O sea, esto se puede hacer, pero no es recomendable. La razón es que A transpuesta por A puede ser, bueno, en general va a ser, si quieren, déjenme ponerle ahí así. Es mal condicionada.
A ver, ¿qué significa que es mal condicionada? En general, en cualquier problema. Vamos a repasar esto de mal condicionamiento. ¿Qué significa que es mal condicionada? Esa matriz. ¿Se acuerdan cuál es de qué depende de la convergencia en descenso máximo? De los valores mínimos, no, que diga de los valores propios, el máximo y el mínimo. Exacto, ¿no? Del radio espectral. Entre mayor sea el radio espectral, descenso máximo va a ser más lento. Entonces, si una matriz es más mal condicionada, eso quiere decir que su radio espectral es muy grande. En otras palabras, la diferencia entre el valor propio máximo y el mínimo va a ser muy grande. Es como una elipse muy alargada, ¿no? En uno de los ejes comparado con los demás. Entonces, bueno, en ese caso el método va a tomar miles, ¿verdad? De iteraciones. Entonces, bueno, pues aparentemente es más barato resolver este sistema de ecuaciones y pues nada más una iteración, ¿verdad? El método de Newton consiste en eso. Entonces, bueno, pues déjenme volver a la presentación para continuar con este procedimiento. Bueno, entonces tenemos este problema. Vamos aquí a poner un ejemplo. Bueno, aquí nada más le estoy poniendo que el método de Newton converge en un paso y que equivale a resolver el sistema de ecuaciones normales, ¿no? Que ya dijimos que es el que se muestra aquí en azul. Bueno, para poder resolver el sistema, pues tenemos que asegurarnos primero cómo es la matriz. Esta matriz claramente es simétrica y hay que ver si es definida positiva. Bueno, la matriz va a ser A transpuesta por A va a ser definida positiva siempre y cuando A sea de rango completo. Que sea de rango completo quiere decir que tiene, si es de M por N y N es menor que M, entonces tiene exactamente N columnas o filas linealmente independientes. ¿Ok? Es lo que quiere decir que sea de rango completo. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos un conjunto de 82 datos cuya gráfica se muestra aquí en la figura. Están graficados. Entonces, como pueden ver, pues son bastantes puntos y algunos de ellos pues están como ahí acumulados, ¿no? Se pueden separar más o menos. Pero bueno, es un conjunto de 82 datos. Y lo que estamos proponiendo aquí es a este conjunto de datos lo vamos a representar o vamos a ajustar un polinomio de grado 10 o menor o igual a 10. Entonces, el conjunto de valores que debemos de calcular pues son los coeficientes del polinomio. C0, C1, C2 hasta C10. Bueno, ese conjunto de coeficientes que son desconocidos y que queremos calcular, pues forman un vector de tamaño 11. N es igual a 11 en este caso. Y tenemos 82 datos. Entonces, la matriz de diseño que dijimos que se encontraba evaluando la función de ajuste en cada valor de t. Entonces evaluamos en T1 y me da este renglón, el primer renglón. Lo evaluamos en T2 y me da el segundo renglón. Y así sucesivamente, ¿no? Es esta matriz, esta que está aquí.
Entonces, ¿cuáles son las funciones base que estamos usando? Bueno, las funciones base, la phi1 de t es la función constante igual a 1. La phi2 de t es la función constante igual a t. Perdón, no es constante, es la función, es el polinomio de grado 1. Phi de t, bueno, sería aquí debería empezar en 0, ¿verdad? Déjenme corregir eso. Bueno, déjenme anotarlo para corregir en la presentación. Debe de ser a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un relajo. Bueno, sí está bien. Nada más que acá estoy empezando en 0, ¿no? Esto está bien. Solo que aquí ya estoy empezando en 0. Entonces, bueno, estoy con una, en lugar de poner C1, pongo C0, ¿no? Bueno, lo importante aquí es que las funciones base son precisamente la constante, la función t cuadrada y la función t10, t a la 10. Esas son las funciones phi. ¿Ok? Y entonces al evaluarlas en cada uno de los valores t, pues me da esta matriz, ¿no? Que se evalúa pues ya poniendo los valores correspondientes. Esa es la matriz de diseño. Entonces, estos datos yo los tomé de este sitio que se muestra aquí. Déjenme salirme de la forma de presentación para ir al sitio para que vean cómo es esto. Les voy a compartir el escritorio para que vean. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo están viendo? Sí, sí se ve. Ok, bueno, pues esta es la página a la que les lleva, si le pican ahí en la liga que está en la presentación. Entonces, bueno, esta página pues es una página de una organización en Estados Unidos que se llama el NIST, N-I-S-T, que es pues una página que mantiene estándares, ¿no? En particular, pues tiene conjuntos de datos y tiene, pues digamos que en este caso problemas de mínimos cuadrados lineales y no lineales, entre muchas otras cosas que contiene esta página. Entonces, en particular para problemas lineales, plantea diversos problemas que tienen diferente grado de dificultad. En este caso, este es uno de los problemas lineales que tiene mayor dificultad en esa página. Si uno le pica en Data File, ASCII Format, en la parte superior izquierda, si le pico ahí, pues me lleva a la descripción del problema, ¿verdad? Me da el nombre de los datos, el formato en las que están, etcétera, ¿no? Procedimiento, pues regresión de mínimos cuadrados lineales, etcétera, ¿no? Aquí está el polinomio que se va a ajustar. Es de grado 10. Los coeficientes que, la notación que ellos usan aquí, pues es beta 0, beta 1 hasta beta 10, ¿no? Nosotros estamos usando C0 hasta C10, más un error de incertidumbre, ¿verdad? Bueno, los datos se encuentran aquí al final, son estos, son los datos. Son los valores de Y, son 82 valores. Y los valores de la primera variable. Aquí ellos le llaman X, yo le estoy llamando T. Para nosotros X va a ser el vector de parámetros que se quieren calcular. O sea, son estos parámetros. Los 10. Bueno, entonces esta sería la T para nosotros, la segunda columna, y la primera es la Y. Son el conjunto de datos. Bueno, pues uno agarra estos datos. Yo agarré estos datos de aquí y los cargué en MATLAB y grafiqué. Y es lo que se ve en la gráfica, en la presentación. Entonces, lo que hay que calcular, pues, son estos valores. Son los parámetros, ¿ok?
es realmente esta columna en donde se dice estimate. Estos son los valores que en esta página son los valores certificados. Estos valores que se muestran ahí para el polinomio de ajuste se encontraron resolviendo las ecuaciones normales, A transpuesta por A, X igual a A transpuesta por Y, con precisión de 50 dígitos. Es decir, la precisión que se utilizó para poder calcular estos valores es enorme. Una máquina, una computadora común con precisión doble es una precisión de 16 dígitos, nada más. Entonces, bueno, pues ellos usaron una máquina con mucho mayor precisión a 50 dígitos y encontraron estos valores. Y entonces, bueno, si uno va a utilizar un método de regresión lineal para ajustar estos datos a un polinomio de grado 10, pues lo que debe de encontrar son valores cercanos a los que me muestran aquí. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, pues uno puede probar diferentes métodos para ver si obtiene uno un buen resultado. Entonces, este es un buen problema, digamos, para probar, ¿no? Qué tan buenos son los métodos que estamos usando. Entonces, regresando a la presentación, ese es el problema, ¿ok? Bueno, pues la calidad de la solución va a depender de cómo resolvamos el sistema de ecuaciones normales. Bueno, entonces, la matriz de diseño A es de rango completo. Bueno, para garantizar que es así, estos valores de T, todos deben de ser distintos. Aquí yo los estoy poniendo ordenados, ¿verdad? Pero todos deben de ser distintos. Si en el conjunto de datos que tenemos, si en el conjunto de 82 datos, en este conjunto de datos, yo tengo dos valores de T que son iguales, es decir, tengo dos puntos, ¿eso a qué correspondería? Este es el eje T, el eje horizontal, y el eje vertical es el eje Y, los valores Y. Entonces, ¿a qué correspondería que yo tuviera dos valores de T iguales? O sea, dos puntos con primeras coordenadas iguales. ¿Qué debería ocurrir para que dos puntos tuvieran primeras coordenadas iguales? A ver, díganme ustedes geométricamente. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué debe de ocurrir para que dos puntos en esa gráfica tengan la primera coordenada T igual? Gráficamente un punto tendría que estar sobre el otro, ¿no? Pues sí, tendrían que estar alineados verticalmente. Ujú. ¿Ok? Bueno, lo que se asegura es que ninguno de estos puntos que están aquí en esta gráfica está alineado verticalmente con otro. Bueno, pues uno, digo, a veces la vista nos engaña, ¿no? Uno puede decir, sí, hay varios puntos que están alineados verticalmente con otros, ¿no? Porque hay cúmulos. Pero bueno, en realidad, bueno, pues es la escala, ¿no? Si uno, no sé, hace un loop, un zoom, pues se va a dar uno cuenta que no. Pero una forma sencilla de verlo, pues es analizando los datos y ordenándolos con respecto a T. Bueno, uno lo puede hacer, pero efectivamente ningún dato está alineado verticalmente con otro. Entonces, bueno, se cumple esta condición.
Y por lo tanto, la matriz A transpuesta por A es de rango completo. Y por lo tanto va a ser simétrica definida positiva. Bueno, yo les estoy dejando que chequen eso, de que si se cumple esta condición, entonces la matriz es de rango completo. Y que si es de rango completo, es definida positiva. Bueno, ok. Como ya les dije, uno de los problemas de la matriz A transpuesta por A es que es mal condicionada en general. Y entre, por ejemplo, aquí, ¿no? En estos cúmulos de puntos que se ven, entre más cercanos estén entre ellos, más mal condicionada va a ser la matriz. O sea, que si dos puntos casi colapsan verticalmente, entonces eso va a hacer que la matriz sea casi singular. Entonces, bueno, pues este producto pues, va a ser muy feo. De tal forma que el número condición, en este caso, cuando uno mete la matriz y calcula su número de condición espectral, el resultado que da MATLAB es 10 a la 24. Eso quiere decir que la distancia entre el valor propio máximo y mínimo es de ese orden, 10 a la 24, lo cual es enorme. Si ustedes recuerdan, la precisión en caso MATLAB es doble precisión, son 16 dígitos. Y aquí tenemos 24 dígitos. Bueno, lo más probable es que este número de condición que me está dando MATLAB no sea exacto, precisamente porque el problema es mal condicionado. Entonces, cualquier cosa que hagamos con la matriz A o el producto de A con su transpuesta, va a tener mucho error, porque el error de redondeo asociado a la aritmética finita de una computadora lo va a incrementar. O sea, cualquier error se va a incrementar tremendamente, precisamente por el mal condicionamiento de la matriz. Entonces, este resultado que se muestra aquí de 10 a la 24, seguramente es erróneo, pero me da una idea de lo mal que es, de lo mala que es esta matriz. Entonces, bueno, de cualquier forma, dado que el número de condición espectral es enorme, pues obviamente eso me está diciendo que utilizar descenso máximo no es el camino para resolver el problema de optimización o el problema de ajuste en este caso. Entonces, el camino es resolver el sistema de ecuaciones normales o el sistema original. El sistema original sería AX igual a Y, ¿verdad? Sería como que, ¿por qué no se pone el sistema AX igual a Y? Yo aquí estoy poniendo este tipo de cosas. Déjenme comentarles un poquito más. O sea, ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué no resolvemos el sistema AX igual a Y? O sea, ¿por qué no formamos la matriz de diseño, como ya se dijo que se forma, y entonces resolvemos este sistema de ecuaciones? AX igual a dijimos que era Y, ¿verdad? El lado derecho. A ver, ustedes díganme, ¿qué hay de malo en este sistema? ¿O qué encuentran o no le ven ningún problema? ¿De qué tamaño es la matriz? En este problema que estamos resolviendo. Recuerden que tenemos 82 datos. Sería de 82 por 11. 82 por 11. ¿Por qué este problema está mal planteado?
Mal planteado en el sentido de Hadamard. Ustedes pueden buscar en la red a Hadamard. Él habla del buen o mal planteamiento de los problemas. O sea, hay muchos problemas matemáticos y hay muchos problemas en ciencias. Muchos de los problemas que aparecen son mal planteados en el sentido de Hadamard. Muchos otros son bien planteados. Bueno, un problema bien planteado, según Hadamard, es aquel en el cual existe solución y la solución es única. Y además, para encontrar la solución, se puede encontrar en forma estable si se utiliza un método de aproximación. Entonces, ese es lo que es un problema bien planteado. Un problema mal planteado es aquel en el cual no existe solución, o si la solución existe, no es única. O también puede ser mal planteado si la solución no existe, la solución existe, es única, pero no se puede encontrar en forma estable. Entonces, ¿qué condición? O sea, ¿cuál es el problema con este sistema? ¿Qué es lo que tiene de mal? Entre comillas, ¿no? Eso de mal. ¿Qué es lo que le vende mal? Las dimensiones de la matriz diseño que no nos darían una solución única a ese sistema con respecto al vector X, perdón. Bueno, no sé si podría dar una solución única o no, pero en realidad cuando un sistema no tiene solución única es al revés. Cuando tiene menos filas que columnas. Bueno, este problema es un problema sobredeterminado. ¿Por qué es sobredeterminado? O sea, la incógnita está en R ¿qué? En R11, ¿no? Recuerden, son 11 parámetros. 11 coeficientes del polinomio. ¿Y cuántos datos tenemos? O sea, la información que tenemos son 82. Mucho mayor. Es mucho mayor que n. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más información de la que necesitamos realmente. Mucho mayor. ¿Verdad? No necesitamos tanta información para tener a X determinado y menos de manera única. Entonces, lo más probable es que este sistema, el sistema o el problema, no tiene solución. Bueno, la razón matemática de que el problema no tiene solución es que Y está en R11, ¿verdad? Y el número de la información que tenemos es mucho mayor. Entonces, lo más seguro es que este vector Y, ¿de qué tamaño es? Ese vector está en R82, en RM. ¿Están de acuerdo? Recuerden, hay 82 datos, ¿no? Entonces, hay 82 valores de Y. Entonces, eso quiere decir que Y no va a estar en el espacio imagen de A.
O sea, en el generado por las columnas de A. O sea, recuerden que el sistema AX igual a B se puede ver como un sistema vectorial. Entonces, X1 por la primera columna más X2 por la segunda columna, etcétera, hasta XN por la última columna, AN. Y queremos que eso sea igual a B. Pero el número de columnas es 11 y B es de tamaño 82. ¿Es posible obtener valores X de tal forma que B sea combinación lineal de las columnas de A? Si eso es posible, pues es que realmente tenemos un milagro, ¿no? No podemos formar cualquier vector lado derecho, en este caso es Y, perdón. No es B, es Y. No podemos tener cualquier vector Y de tamaño 82 generado por 11 vectores, que son las columnas de A. Entonces, lo más seguro es que no tenga solución el sistema. ¿Ok? Entonces, lo que realmente tenemos, si lo vemos desde el punto de vista geométrico, es que supongan que esto es el espacio imagen, o sea, el espacio imagen de A, o sea, el generado por las columnas, que es de tamaño 11, ¿verdad? O sea, es un subespacio. Este es un subespacio de R11, de Rn. Y por otro lado, pues tenemos un vector Y que está fuera de este espacio. O sea, no está generado por esos vectores. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es proyectar ese vector Y. Hay que proyectarlo sobre ese espacio para tener algo en el mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ese problema, AX igual a Y, pues ya vimos que no va a tener solución en general, pero si proyectamos a Y sobre ese espacio generado por las columnas de A, pues sí ya tiene solución. Sí puede tener, ¿no? Claro, ¿no? Sí tiene solución. Siempre y cuando A tenga rango completo, es decir, sea de dimensión 11. Es decir, sus columnas son linealmente independientes. ¿Ok? Pues esa es otra forma de encontrar una solución del problema. Este problema ya está bien planteado. ¿Ok? Porque tiene solución. Y esa solución va a ser única. Bueno, pues esa solución es precisamente el mínimo de los residuales. ¿Alguna duda? Entonces, bueno, por eso es que aquí, en esta parte, estoy poniendo la calidad de la solución va a depender del método que se utilice para resolver el sistema de ecuaciones normales, o AX igual a, no a Y, sino a una proyección de Y en el espacio imagen de la matriz. Es decir, en el espacio generado por las columnas de la matriz. ¿Ok? Entonces, bueno, para resolver el primer sistema de ecuaciones, que son las ecuaciones normales, generalmente se usa el método de Cholesky. De nuevo, este tipo de cosas se ven en análisis numérico.
Entonces, bueno, constantemente nos estamos encontrando cosas que son de análisis numérico y por eso la necesidad de llevar ese curso antes, ¿no? Siempre voy a hacer énfasis en esto porque pues, es la primera vez que hacemos esto de dar el curso de optimización sin que hayan llevado numérico, pero bueno, no todos somos expertos en todo, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí le falló a la comisión, en donde pues no, parece ser que no tuvieron esa visión. Ok, entonces el método de Cholesky consiste en factorizar la matriz en una matriz triangular inferior por ella misma transpuesta. Entonces, se resuelve el sistema en dos pasos. Primero se resuelve el sistema LZ igual a Y y luego L transpuesta X igual a Z. Y ya me da el valor de X. El otro método es un método QR, que también se ve en análisis numérico, que consiste en factorizar la matriz en la forma Q por R, en donde Q es una matriz ortogonal y R es una matriz triangular superior. ¿Todos saben lo que es una matriz ortogonal? ¿O hay alguien que no conoce qué quiere decir que una matriz es ortogonal? Si no mal recuerdo, era aquella que coincide con su transpuesta, ¿no? Bueno, no coincide, pero sí tiene que ver con la transpuesta. ¿Cómo debe ser el producto de una matriz que es ortogonal de Q por su transpuesta? La identidad. La identidad. Otra forma de verlo, pues es decir que la transpuesta es la inversa. Entonces, las matrices ortogonales, pues son aquellas en las que la inversa se puede calcular fácilmente simplemente transponiéndola. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues si ustedes tienen una matriz A diagonalizable, por ejemplo, una matriz simétrica es diagonalizable, entonces A se puede descomponer como una matriz de vectores propios por la matriz de de valores propios, diagonal. Esta es la diagonal de los valores propios por la transpuesta. Y esta es la matriz de vectores propios. Esa matriz es ortogonal. Porque los vectores propios pues son para una matriz simétrica. Vamos a poner aquí simétrica. En el caso de una matriz simétrica, los valores propios o vectores propios son ortogonales. ¿Ok? Entonces, las columnas de esta matriz son ortogonales. Y pues eso es lo que hace que si multiplicas Q por su transpuesta, pues te va a dar la matriz identidad, ¿no? Bueno, eso es lo que es una matriz ortogonal. Bueno, ya estamos deteniendo demasiado. Entonces, bueno, el método QR consiste en esta factorización. Bueno, yo les voy a pedir que investiguen sobre estos métodos, o si no, que me recuerden, yo tengo notas de análisis numérico
en donde pueden repasar este tema, tanto el método de Cholesky como el método QR, de manera muy detallada. Entonces, nada más cosa que me recuerden para que yo les pueda proporcionar el material. Entonces, bueno, pues se aplican estos dos métodos a este problema de ajuste con este polinomio para encontrar los coeficientes. Entonces, lo que se obtiene, pues, son estos valores para cada uno de los parámetros. Si se aplica el método de Cholesky, vamos a obtener estos valores que se muestran aquí. Si se aplica el método QR, se van a obtener estos valores en la tercera columna. Y los valores que da esta página que les digo, del NIST, National Institute of Standards and Technology, así se traduce, son estos, de la última columna. Entonces, como pueden observar, los valores del método de Cholesky, que me da el método de Cholesky, ni siquiera coinciden en el signo con los valores certificados. Los valores certificados son todos negativos para los coeficientes, mientras que los de Cholesky son todos positivos. Mientras que con el método QR se obtienen valores muy cercanos a los certificados. Entonces, bueno, este problema muestra que realmente es difícil obtener un buen ajuste de un polinomio de grado 10 a estos datos usando el método de ecuaciones normales, que es el que normalmente se usa, les digo, en estadística. No he visto, más que en aplicaciones recientes de gente que se dedica a inversión de problemas y a inversión estadística y cosas de ese tipo, métodos bayesianos, salvo en ese campo, no he visto que la gente utilice el método QR. Y es el más efectivo en este caso. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado. O sea, la moraleja es que no todo problema está hecho para todo método. O no se puede aplicar cualquier método a todo tipo de problemas. Uno siempre tiene que tener cuidado, ¿no? Y pues sí, se tiene que conocer un poquito bien los métodos que se van a aplicar. ¿Alguna duda? Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ahí está la gráfica, finalmente, de ambos métodos. Están los datos, los puntos. En negro está la gráfica que se obtiene con los valores obtenidos por el método de Cholesky y en rojo con el método QR. Claramente se ve que en rojo se ajusta mejor a los datos, especialmente en la segunda mitad del intervalo, ¿no? Que se muestra aquí. Mientras que el polinomio que se obtiene con Cholesky oscila bastante en la parte derecha, tiene oscilaciones fuertes, el método QR se pega bien a los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues este es un buen problema, digamos, de prueba para mínimos cuadrados lineales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte creo que no. Ok, bueno, a lo mejor están ahorita ya un poco abrumados con todo esto que les estoy comentando aquí, pero bueno, en parte es porque como ustedes probablemente no han visto estas cosas antes, sobre todo los métodos, a lo mejor están pensando en que está complicado, pero bueno, no, realmente no es complicado. En la próxima ocasión, pues les voy a platicar un poquito sobre cómo implementar estos métodos. Yo nada más les estoy dando los resultados. Y pues también les voy a proporcionar los programas, así que no hay ningún problema. Pero sí me gustaría que entendieran, ¿no? El fundamento. Entonces, bueno, en la próxima ocasión vamos a terminar el tema. Todavía nos faltan mínimos cuadrados no lineales.